Hoy, 24 de febrero de 2023, continuamos el estudio del libro Un teósofo mira al mundo, del hermano N. Sri en su página 93 total del libro, que es la interna 89, y en el párrafo en la educación también. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan el poder y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. ¿Están viendo la pantalla? Bueno, espero que sí. Sí, siga, pase. Gracias, gracias, para tener la certeza. En la educación también, los progresos más notables de los tiempos actuales, como en el sistema Montessori, ya habíamos visto algo de eso, pero bueno, es para coger el hilo, se basan en la idea de que el niño más aún que el adulto, necesita libertad para expresar su individualidad innata. ¿Para qué? Porque el niño tiene más facilidad para expresar lo más profundo, o sea, su verdadera individualidad, y nutrir la simiente de sus mayores posibilidades. Y por eso Anibesan acogió allá en Adyar y en otras partes de la India, porque María Montessori trató de fundar escuelas en distintos lugares de la India con el apoyo de la señora Anibesan. Y después de haber dicho todo esto, nos encontramos con sus mayores, nos encontramos con que la libertad no es nada más que un viento que pasa y de ninguna manera una realidad concreta. Es decir, la mayoría trata de dominar a los niños y la educación antigua era, bueno, la letra con sangre entra, etcétera, y todo eso no se desarrolla bien. Es verdad que el niño no se da cuenta de muchos peligros, es verdad que necesita guía, porque en su nuevo cuerpo él no puede medir muchas de las leyes, todavía no tiene la experiencia personal. Y en esa personalidad nueva, claro, que tiene grandes posibilidades y hay que cuidarlo, pero cuidarlo no es matar su libertad. Nos jactamos de nuestra libertad, continúa Sri Ram, mirando hacia el pasado, porque hemos quebrantado ciertas trabas específicas, tales como, sobre todo en los países de religiones ya decaídas, la tiranía religiosa. Empero, ¿somos tan libres como lo imaginamos? Aún en los estados que mantienen ideas democráticas, obviamente, y lamentablemente, no es así. Muchas veces lo que se traspasa de un dogma específico a otra forma dogmática de imponer ideas, etc. Y tanto a los niños como a los mayores no hay la verdadera capacidad de nada más proteger al niño de los peligros que todavía no puede su cuerpo y su conocimiento en el cerebro distinguir, pero estimular toda la libertad interna, toda el ansia de aprendizaje, toda la curiosidad, etcétera, para que libremente pueda reflejar lo más alto de sí mismo. ¿Alguien quería decir algo? Yo Adelante. estudié en el colegio Montessori.
Ay, qué Los bueno. primeros años. Y todavía sé que tengo cosas que están ahí. O sea, más allá de que mi interno, lo que tengo interno decía que así tenía que ser, ¿ya? Porque si no, no lo hubiera, todavía no lo tendría. Me enseñaban a mí a guardar todas las cosas en cajitas, ¿ya? Cuando tú terminas una cosa, guardas esa en cajita, lo dejas donde va y sacas otra cajita y juegas con las otras cosas que quieres o lo Sí, que quieres claro. mirar, ¿ya? Y entonces eso siempre yo lo tuve, tenía mis juguetes en cajita y los ordenaba igual. Y Mira, era la libertad de tú sacar tu cajita y tú hacer tú lo que querías con eso. No te ponían un parámetro de decir, sino que decía la cajita, qué sé yo, o esa cajita la que más te guste. Y entonces te decían que hicieras lo que quisieras, libre. sí, correcto. Sí, sí, sí. Sí, En sí, mis esa es primeros la años. base de eso. Sí, sí, Aquí sí. nosotros de Cuba conocíamos a Daneli que vive ahí en la sede de la sociedad en Huiton y Ujú. ella hizo un curso de María Montessori para poder encaminarse en la educación aquí. Y, y ella me habla mucho de estas cosas. Lo más difícil es encontrar profesores adecuados. Sí. Es muy difícil. Bien, ¿qué Mira, hace? espérate, Gaspar, yo estuve haciendo un tiempo clase de inglés en Chile, ya para adultos, ¿ya? Ajá, Y entonces nos hicieron hacer como 2 o 3 veces como un pequeño curso para poder enseñar en inglés tipo Montessori, que se usaban muchas imágenes y muchas cosas. claro. Entonces, sí, la gente de verdad que entiende más rápido, te voy a decir, ¿ah? Sí, Así ¿no? que Y que les permite madurar más y sí, expresarse mejor desde adentro de cada ser. claro, exactamente. Yo eso lo vi de verdad. Sí. Sí, Bueno, gracias. no, por nada, al contrario, un aporte. ¿Qué hace la libertad en medio de la mortal lucha económica emprendida por las organizaciones que cada vez se expanden más, los monopolios, los grandes ambiciosos que quieren dominar toda la economía del mundo y a las que el individuo tiene que someterse siempre? Es una contradicción y eso está totalmente deformando primero y hasta haciendo irreconocible lo que llamamos democracia. Y nos pregunta, ¿somos libres con respecto a la política solo porque tenemos derechos al voto? No es suficiente, tanto en la India como en cualquier otro país. Es decir, tiene que haber mayor eh, capacidad de que no haya la intención de un grupo de seres humanos tratando de dominar al resto, o por lo menos tratando de dominar la mayoría, sino que tiene que haber un respeto no solo al voto, sino a todas las legislaciones. Por ejemplo, aquí hay leyes antimonopolio, en la práctica no se cumplen. Y en la práctica, los grandes entidades, estas grandes organizaciones o grandes empresas dominan y no dejan que haya una verdadera expresión de todo el que quiera organizarse distinto o expresar distintas sus de respectivas economías de empresas, etc. El voto en manos del hambriento, del ignorante o del que carece de comprensión para el bienestar general es piedra o veneno en vez de pan. Es decir, lo usa la gente que tiene malas intenciones y los convierten en peones, aunque ellos no tengan ni dónde caer muertos, porque carecen de lo más esencial para vivir.
el voto en las mejores democracias es un instrumento para bien de los partidos políticos. Es decir, esas grandes instituciones empiezan a manejar con propaganda, con falsedades, con penetraciones de falsas noticias, etcétera, etcétera. Y arrastran a los seres humanos a que apoyen lo que cualquier persona con un mayor conocimiento no se dejaría manipular. No vería que tiene que ser un partido, que tiene que ser, sino que se expresaría y apoyaría lo que considera verdaderamente y sería para él verdaderamente útil. Y entonces pregunta a Sri Ram, ¿gozamos de libre pensamiento con todos estos mentores de la prensa y de la radio que nos acribillan con su incesante propaganda diciéndonos lo que debemos pensar acerca de todo y dándonos los temas, entre comillas, para pensar? Es decir, se maniobra a través de falsedades y de propaganda tendenciosa la mente de las personas menos cultas, la mente de las personas menos preparadas para poder discernir. Y eso como dijéramos, se fue totalizando todavía más después de los años de la muerte del señor Sri Ram. Es decir, la segunda mitad del siglo, o el último cuarto más bien, porque él muere en el 73, del siglo XX y todo lo que va del 21. El presidente Franklin Delano Roosevelt anunció sus 4 libertades: libertad de la necesidad, libertad del temor, libertad de culto y libertad de pensar y hablar. Porque igual los cultos religiosos tienen una serie de herramientas para mantener subrepticia o a veces totalmente de frente los dogmas. Las personas ignorantes son entonces usadas de instrumentos y el verdadero culto no es libre, sino que está manipulado por todos los intereses dogmáticos, sobre todo, como es natural, es decir, fanatismo. Y por tanto, usan mucho la herramienta del temor al infierno, a todas las cosas que sabemos no pueden hacer madurar personas sencillas y personas poco evolucionadas, como es natural. Y como todavía estamos a mitad de un ciclo de evolución total de nuestro actual periodo planetario, de nuestra actual ¿cómo se llama? Expresión de las 7 razas sobre la Tierra, pues eso está repercutiendo negativamente cuando ya estamos en el arco de reascenso y debía de estar menos influenciado por estos factores negativos. Volviendo al presidente Roosevelt, se refirió a esto como un requisito básico para poder vivir con decencia, lo que las fuerzas totalitarias niegan, tanto los que se expresaron por las líneas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, como sus nuevas expresiones bajo distintos disfraces, pero que son también fuerzas totalitarias. La personalidad tiende mucho al totalitarismo. No nos damos cuenta y somos nosotros mismos muchas veces instrumentos inconscientes de ello. Y creemos que es que tenemos el deber de imponer a otros algo. Nunca debemos de imponer nada, ni creerlo un dharma o un deber.
El deber es de nada más ampliar nuestros propios criterios, abrirnos a ser canales de todas las posibilidades para que todo el que se ponga en relación con nosotros esté en vibración con muchas posibilidades que todo hecho, que toda vida tiene y que toda vida debe tener, porque claro, si se le deja libre y se le cultiva la propia, sobre todo cultura, educación, etcétera, la persona puede entonces sentir qué es su derrotero y cuál es el mejor derrotero para su evolución. El organismo de las Naciones Unidas, siguiendo esa declaración, ha dejado asentado en su Carta Orgánica los derechos del hombre que ningún Estado puede contradecir. Eso, como ustedes saben, se conmemora casi siempre, aunque ya yo creo que ni se acuerdan de esta declaración los días 10 de diciembre, que fue cuando se adoptó internacionalmente por las Naciones Unidas. Y está dentro de su Carta Orgánica, pero es pura palabra en la práctica. Y entonces por eso dice derechos que reconocen el valor de la persona humana y que no funcionan en muchos países bajo toda una serie de influencias, pero aún en los que más funcionan están muy desfigurados por los intereses que van arrasando con muchos de esos derechos. Más, ¿cómo se han de afianzar esos derechos? Ustedes saben que existen varios mecanismos, ninguno está funcionando correctamente y cada vez funcionan menos, como es natural. Y por tanto cada vez se violan más los derechos de la humanidad. Cuando los judíos de Alemania fueron despojados de la ciudadanía y perdieron el amparo de las leyes, quedando sujetos a atrocidades de todos géneros, intervinieron o protestaron los demás estados. Esto ahora mismo está pasando en Nicaragua, les despojan de sus derechos, los expulsan del país y los demás están presos por querer tener pluralidad de posibilidades. Y así sucesivamente en muchos países, como es natural, África sobre todo, está plagada de este tipo de problemas. Si Hitler hubiese ordenado la exterminación de los judíos abiertamente, ¿hubieran intervenido en ese caso las otras naciones? Obviamente no. Tenían miedo, tenían una serie de prejuicios que le hicieron callar y de temores. Antes que la humanidad pueda proteger al hombre, debe organizarse y destronar a los dioses menores de la soberanía nacional absolutista, con todos los corolarios que involucra. Es decir, no debía de haber ya en el estado actual de evolución esta separación de naciones, esta separatividad que esas naciones promulgan, sino que debía de haber nada más que un consenso de humanidad y que en todos los lugares cada población autóctona pueda tener libertad absoluta, sin temores, sin discriminaciones, sin imposiciones dogmáticas, para escoger lo que entienda que es mejor y que la educación vaya dirigida hacia eso y respete el criterio de todos los que componen cualquier sociedad y cualquier grupo humano.
El caso es que todos creemos en la libertad mientras sea para nosotros, que convertimos a veces en libertinaje y en negación de esa misma libertad para los que no somos nosotros mismos. Pero no hacemos mucho caso de la libertad de los demás, porque ande yo caliente y ríase la gente, como dice el proverbio. Por eso no hay actualmente libertad para el débil y para el pobre. En un estado ideal, el pobre, el débil, el ignorante, la mujer, porque la discriminación hacia la mujer continúa y en la práctica se hace cada vez más agresiva y más cruel. Y entonces, aclara entre paréntesis, agrupada entre estos por su constitución física, que es más débil, más natural, el niño. Todos deben participar por igual de libertad total. Y esos son los sistemas estos de educación como él estaba citando el de María Montessori y otros parecidos, como los Waldorf, etc. Las escuelas Krishnaji. Debe haber libertad no solamente para el todo, o sea, para lo externo, sino también para las partes. Es decir, libertad interna de cada ser, de escoger por sí mismo. Pero claro, tiene que tener cierta garantía de protección, cierto respeto de todos los que le rodean, para que la pueda ejercer sin coacciones o sin temores o sin discriminaciones por pertenecer a algo o ser de una comunidad extraña a lo que predomina en ese lugar, o aún porque un grupo pequeño domina a todo el resto de la comunidad. Y esto tiene que ver con la evolución, hermano. No es posible que nosotros encontremos solución en todo. Es un problema evolutivo. Y claro, de estimular la evolución de todos los seres que estén encarnados a través de estas normas fundamentales. De este modo, llegamos a la verdad de que la libertad no puede separarse del orden. Krishnaji siempre decía, lo primero es el orden. Y que el orden tenga un respeto espontáneo de la gran mayoría de los seres que componen una sociedad o una humanidad o una ciudad o cualquier otra cosa. Y que los países no estén pretextando por divisiones de que hay países superiores y países inferiores, etcétera. Que se respete todo lo que los habitantes de cualquier comarca quieran ir expresando y ir aprendiendo e ir elevando. Y eso empieza con este orden, que implica control tanto para la sociedad como para el individuo. Es decir, que hay un equilibrio entre sociedad e individuo que no se puede romper por el orden legal, orden internacional, etc. La libertad que hay en la licencia es la libertad del fuerte para atacar, esclavizar y destruir al débil. Es la libertad para luchar. Y por ello no hay orden. Es la ley de la selva. Es la ley del más fuerte. Y eso, pues, en el grado de tecnología y todo que nosotros tenemos y de las armas de destrucción masiva y todo ello, pues, es catastrófico. Y es la crisis que estamos viviendo totalmente.
Cuando la libertad se vuelve conflicto, y entonces aclara entre paréntesis, entre un Estado y otro, es decir, una nación y otra, como ocurre al presente, y el conflicto aparece también dentro del mismo Estado, el que exceptuando la declaración de su propia autoridad, mantiene solamente un armazón de orden, porque es un falso orden, es un dominio de unos pocos por el resto, dominan al resto, ¿no? Esos pocos están basados en toda una serie de violaciones del orden, que consiste en ciertas formas legales a observarse. Eso está todo entre un paréntesis, ¿no? Es decir, que no es verdadera libertad. Es un conflicto solapado. Un conflicto escondido a través de una falsa expresión de orden. Es un dominio de un poderoso para todos los demás o para la mayoría de los demás que componen ese conjunto o esa expresión de la vida humana. Cualquiera, como quiera que se le llame. Quitando ahora el paréntesis. Cuando la libertad se vuelve conflicto, el fuerte tiene al débil a su merced y el dictador o su partido dominan al pueblo. Y esa es la triste realidad de casi la totalidad de las divisiones actuales humanas, y cada vez quedan menos reductos de verdadero orden, de verdadera armonía y de verdadera libertad. Es decir, que lo que se hace es extender el conflicto y hacer del conflicto un conflicto que parece insoluble. Tiene solución, pero necesita de una madurez evolutiva para que entonces se pueda disolver todos los karmas tan complejos que hoy lo que estamos haciendo es complicándolos de una manera lamentable. Libertad y orden, ¿ven? Son las dos columnas, parecen oponerse y no. Son las dos columnas, libertad y orden. Fíjense cómo él la enfatiza con mayúscula, ¿eh? Parecen oponerse, pero como todos los opuestos aparentes también o polares necesarios, los dos son imprescindibles para una labor verdadera una, pero como todos los opuestos son inseparables uno del otro. Es decir, si hay libertad es porque hay orden. Y si hay un verdadero orden, él se expresa en la libertad de los componentes. Es al revés de lo que la mente superficial y dominadora no pone en práctica ni se da cuenta de que esa es una ley. La libertad y el orden son dos caras de la misma moneda. Si no hay verdadera libertad, no hay verdadero orden. Y si no hay un verdadero orden, no hay verdadera libertad. El problema de la libertad no puede resolverse separadamente del problema del orden. Por eso, porque son las dos fases, pero las dos tienen que ser no solo bien concebidas, sino bien expresadas y mejor aplicadas. Y entonces sí, se produce el cambio que la humanidad anhela, pero que no sabe cómo lograr. Nuestra meta, por consiguiente, debe ser crear un orden libre. ¿Ven?
Como el orden verdadero es libre. El orden verdadero es sui generis de cada ser. Es la maduración de la conciencia que está evolucionando hacia los niveles altos de conocerse a sí mismo. Cada ser humano tiene que llegar a conocerse. Y se conocen en viviendo una vida ordenada, pero libre de él mismo. Cómo él concibe ordenarse. Cómo él descubre su orden por sí mismo y lo aplica en total libertad. Y cuando eso está dentro del mismo ser humano, todo a su alrededor empieza a reflejar esa libertad y ese orden, porque cada vez mayor proporción de seres humanos maduran y se elevan internamente a este estado en que hay verdadera capacidad de apreciación de todo el valor que tienen a la vez el orden y la libertad. Como las dos caras, nunca puede faltar una con la otra. Ni hay verdadera libertad, ni hay verdadero orden, si no surgen de una conciencia que realiza que estos dos pares de aparentes opuestos son complementarios, inseparables, como dice bien claro. Y eso está igual en todos los demás grandes o gran sabiduría, porque no es plural, en la gran sabiduría de la teosofía de la vida del espíritu, que se empieza a conocer a sí mismo, o que ya ha avanzado en el conocimiento de sí mismo. Y eso significa un orden progresivo. Es decir, el orden aumenta según aumenta la capacidad de expresarse libremente. Y esa libertad no toca a nadie porque no se impone a ningún otro ser. El control que implica el orden debe ser un control prudente. Claro, está basado en un estado de sabiduría, de conocimiento de sí mismo. Y por tanto, no puede sobrepasarse ni convertirse en una forma sui generis o simulada o totalmente desproporcionada de dominio ajeno. Es dominarse uno a uno mismo. Y por tanto conocerse uno en ese dominio propio. Debe ser un orden que acreciente la vida. Porque cuando la persona se conoce a sí misma está acrecentando la expresión de su verdadera vida. La vida del alma. La vida de la individualidad reencarnante. No la de una personalidad torcida que quiere dominar las otras personalidades. Se convierte por separatividad, por narcisismo, por deformación en el látigo de los demás. Y que el control que implica el orden debe ser un control prudente, debe ser un orden que acreciente la vida, no que sirva para ejercer dominio. No es el marido dominando a la mujer, ni una mujer pretendiendo dominar al marido. No es la dictadura sobre niños que se maltratan cuando no se les puede de verdad llevar a que comprendan lo que les mejor. Todo eso no son nada más que formas de ignorancia de uno mismo y de los demás.
Por eso, no que sirva para ejercer dominio y suprimir la vida de los demás, o al menos la expresión libre de esa vida. A la vez que usted coarta la vida de otro ser, usted está renunciando a la suya propia sin darse cuenta. Porque también esto es, la ley de karma se encarga. Debe haber un control que respalde el libre consentimiento de los controlados. Fíjense, un control que respalde el consentimiento, porque se les enseña, se les motiva. La persona se percata de lo importante que es ese orden que llamamos control u orden controlado. Y entonces viene el respaldo de la misma persona, que se autocontrola también porque ve la ventaja de esa vida ordenada, en que hay estabilidad, en que hay equilibrio, en que nadie es abusado por nadie, ni nadie abusa de nadie. Hablando de un modo general, se necesita un orden basado en la libertad. ¿Se dan cuenta? El orden libre, en el que tenga que haber necesariamente justicia, porque no puede haber un desvío de lo que es justo, que a la vez es ordenado, libre y con derechos iguales para todos. Cooperación, porque el egoísmo no se puede mantener en donde empieza a crecer la capacidad de comprensión del bien de todos. Y entonces eso no solo es justo, sino que es cooperativo y armonía. Porque el conjunto va creciendo en madurez y por tanto la cooperación engendra también justicia, armonía, etc. Es un conjunto de elevación hacia la virtud más alta. Una espiral de ascenso virtuosa, para decirlo en un lenguaje más simbólico, que puede describirse como un orden de unión voluntaria, un orden de fraternidad, porque cada vez se hace más intensa y más armónica, y eso es lo que es la fraternidad. No hay lucha, no hay desorden, no hay dominio de unos por otros, sino un crecer armónico. Y por ello una completa comunión más tarde. Eso es lo que es comunión, una unión total, una unión común, una unión de todo, no de uno contra otros, no de dominados contra dominantes, no de pretendidos dueños contra esclavos. Y eso nada más que trae lo superior y el avance de la evolución. Indudablemente, estamos muy lejos en la crisis que vive el Kali Yuga actual. Pero, de todas maneras, es realizable y es la única solución a la crisis actual. Todo lo demás es utopías.
y el tratar de cubrir el desorden con una apariencia de orden que no lo es. Porque no puede ser ordenado este tipo de, como si dijéramos, de dictadura de un grupito o de una persona contra todos los demás. Y eso es lo que predomina hoy en el mundo. Aplicando este principio, podemos ver que la libertad de cada nación debe venir de la unión efectiva de todas las naciones. ¿Sí? La libertad de cada una, aunque se sigan llamando naciones, aunque ese concepto de división por naciones tiene que ya ceder al concepto de humanidad. Pero si hay orden y hay libertad, y la libertad es ordenada, y el orden hace aumentar cada vez más la libertad, eso no divide y no frustra a unas contra otras porque una sea chiquita o la otra sea grande o lo que sea. No se miden ya ni los tamaños ni ninguna de las cosas. ¿Que estamos muy lejos todavía de ellos? Sí. ¿Pero qué es la única solución? La única, hermano. Es la solución verdaderamente mística, espiritual. Y es lo único que soluciona todo. La libertad económica de los individuos. Para que no haya la miseria que hoy predomina en personas que parecen que nunca van a tener una esperanza, puede solo obtenerse mediante un planeamiento colectivo y un control que no niegue la libertad individual. Es decir, un control ordenado que surge del orden, no que controla y desordena. Digo, que controla por desorden, vamos a decir, o de manera desordenada. Y eso, por eso carece de libertad. Se convierte en una batalla campal entre quién tiene más fuerza para poder desbancar, dominar, como si dijéramos, suprimir a todo lo demás. Eso no se puede mantener como está en el mundo de hoy. Y por ahí no va a haber ninguna solución de ninguna cosa. La libertad política debe dar como resultado el ejercicio efectivo y una amplia responsabilidad política por parte de cada individuo. No es que el individuo desaparezca y algo o alguien o un pequeño grupo dicte todo lo demás y nadie puede expresar su aporte espontáneo, ordenado, libre, etc. Y eso es lo que estamos mirando a nuestro alrededor constantemente. Eso es lo que estamos sufriendo en la presente crisis mundial. Así como debe haber orden en un Estado para que haya libertad, porque si no, todos son querellas y peleas públicas y violencia entre seres humanos. Así también debe haber orden en el individuo. Es donde empieza. Orden y libertad empieza en cada individuo. Por eso es que hay que irlo diseminando
entre los seres para que puedan crecer internamente y expresarse entonces externamente de esta manera armónica. Así que así como debe haber orden en un estado para que haya libertad, así también debe haber orden en el individuo, quien no puede disfrutar de libertad si no tiene control sobre sí mismo. Él no puede entrar en el campo de la libertad ajena. Él la ordena y la ejerce para sí mismo y para los núcleos en que se vayan ido expandiendo estas condiciones de ayuda mutua, de cooperación, de fraternidad, de unión humana, etc. Y cada uno tiene que controlarse. Hasta que yo puedo llegar de allí para allá, tiene que ser la otra persona. Si no, yo estoy impidiendo la libertad de los demás. El control es sobre uno mismo y uno ordena entonces la vida de cada grupo, de cada colectividad donde uno se mueva. Y es de forma fraternal, de forma armónica. El individuo necesita el orden de una armonía interna. Armonía interna. Lo que significa dominio sobre sí mismo. Si yo no sé hasta dónde debo llegar y me inmiscuyo en el orden ajeno, en la vida ajena o en el control ajeno, etcétera, dejo de ser un centro de paz y armonía donde quiera que yo me encuentre. La armonía, porque eso es parte de ese orden. Es un orden armónico, un orden libre y es un orden medido. Que es nada más que control de uno mismo, como ejemplo de que uno no controla a los demás, de que uno no interfiere a los demás. El hombre, como el Estado, necesita una libertad interna a la par que una externa, donde las relaciones entre estados y entre gobiernos y entre grupos humanos se tienen que ir estabilizando y enriqueciendo con este equilibrio interno y externo de paz. Porque ambas son unidades complejas. En ambas tiene que haber un ajuste armonioso de las partes. Armonioso de cada parte. Hasta aquí tú tienes la capacidad, tú tienes una función, tu orden es efectivo para tal campo, etcétera. Y entonces viene esa armonía, ajuste armónico de todas las partes que están en un complejo de expresión de seres humanos de gran tamaño, etc. Solo entonces puede sentirse libre una persona. Así como también disfrutar de una verdadera libertad externa. Porque la armonía misma la trae porque la fortalece esta maduración de conciencia. Sin experimentarla interiormente, la libertad concreta no satisface. Y eso lo vemos en el descontento creciente y en la inquietud que prevalecen en nuestros días, que se hicieron mucho más terribles. Porque recuerden, después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido de verdad una capacidad de ordenar el mundo de esta manera armónica y de una manera consensuada, controlada
espontáneamente por los integrantes de esta humanidad. La nuestra es una era mental. Ya ustedes saben que la civilización atlante, la raza atlante, tuvo el desarrollo de las emociones. Nuestra raza actual, la quinta, ya está en el desarrollo de lo más alto de la conciencia personal. La espiritualidad, claro, que en promedio es todavía muy difícil de alcanzar por la expresión monádica humana actual. Tiene que llegar primero a la mente superior y después ya a Buddhi. Pero bueno, estamos, vamos a decir, tocando las puertas. Y la prueba está cómo ha crecido la capacidad mental de la humanidad con relación a los periodos anteriores. La cantidad de seres humanos que saben leer, escribir, etcétera, que no lo había en la época de la Atlántida, sobre todo, y aún en las primeras vicisitudes de la quinta raza. Pero tiene que penetrarse más de esta capacidad de la mente de libertad. Porque el razonamiento nos da eso. Hay suficiente razón hoy en una gran proporción de la humanidad para que no sean los juguetes de sus pasiones y de sus deseos, sino que la razón vaya ampliándose, profundizándose, pero sobre todo armonizándose. Y sí es posible, y es la solución de nuestro Kali Yuga, porque nos estamos también en nuestros vehículos utilizando. Ya no es la cuarta raza que se estaba concretando en cuerpos mucho más sólidos que los nuestros y por tanto menos receptivos a la razón. Los cuerpos actuales son más receptivos a la razón. El cerebro está cultivándose mejor y por ello la razón puede empezar a predominar sobre los deseos y sobre las pasiones. Así que la nuestra es una era mental en la que la mente de cada uno de nosotros juega un rol más activo y abarca mucho más aspectos que en cualquier época anterior. La libertad es el derecho fundamental de la mente. Es inherente a su naturaleza. Cada mente funciona por sí misma. Cada mente razona por sí misma. Hay un común denominador de pasiones y de deseos, pero hay una misión mental de dirigir, regular, edificar a través de esas vibraciones de la mente ya más abierta y más alta que en la etapa de la mente pasional con que terminó el final de la cuarta raza y que es instintiva sobre todo. Esta mente razonadora puede salir del instinto heredado del reino animal. Lo que llamamos mente es una energía centrífuga del yo superior, y entre paréntesis aclara que sale hacia el no yo de los vehículos que usamos en estos mundos con forma, y que siendo por sí misma una energía amoral, ella es energía
y no está, como si dijéramos, calificada de una manera espiritual o al menos ética superior. Así que siendo por sí mismo una energía amoral, indiferente al bien y al mal, seguía nada más que por su energía propia, dispuesta a prestarse a cualquier uso, se afecta solamente por placer o la pena que experimenta hasta que descubre una ley en lo más íntimo, la ley del espíritu, del cual es una emanación inconsciente ahora. Vive afectada por las atracciones y las repulsiones. Es decir, como todavía no ha despertado a lo más alto de sí misma, como no tiene el enlace con el alma espiritual bien establecido, queda en un nivel todavía medio de conocerse o escaso de conocerse a sí misma, más bien medio no, escaso. Y el espíritu no puede entonces iluminar eso con su ley. Esa es parte de nuestra todavía encrucijada actual. Entonces, bueno, la ley del espíritu, del cual es una emanación inconsciente, vive afectada por las atracciones y las repulsiones que le provocan los objetos con que entra en contacto. Esa es la herencia que traemos del animal, la herencia que todavía cultivamos enormemente en la cuarta raza raíz, donde la mente tenía menos presencia y menos influencia. Y como centra sus intereses en ello, es decir, en estas atracciones, en estas repulsiones, se crea conflictos y confusiones sin fin y aprende la lección a fuerza de golpes que recibe en las más diversas experiencias. Es decir, que todavía estamos tan dormidos a la parte espiritual que no logramos una elevación consciente hacia la verdadera sabiduría. Pero ya tenemos esa mente, pero ya tenemos esas emociones. Hay que acabar de hacer el enlace con su fuente espiritual, el anima mundi, el alma del mundo, de la que tenemos que ser una expresión. Y claro, nos dice, vive afectada por las atracciones y las repulsiones que le provocan los objetos con que entra en contacto, que todavía le estimulan el ansia de placer. Y como centra sus intereses en ello y crea conflictos y confusiones sin fin, y aprende la lección a fuerza de golpes que reciben las más diversas experiencias. Es decir, engendra un karma conflictivo, engendra un karma muy ambivalente en el que el dolor todavía predomina sobre el placer por consecuencia de apegarse a los placeres y no de buscar la armonía superior que le emancipará totalmente de esta esclavitud. Esclavitud de cada uno de nosotros, con nuestra propia personalidad, con nuestros propios resultados de vidas anteriores o escandas o tendencias o vibraciones que no han podido ni podemos todavía
de una manera autoconsciente, liberar del todo de su carga negativa. Y por eso todavía estamos aprendiendo a fuerza de golpes. Y muchos se reviran contra estos golpes, en vez de buscar la solución dentro de ellos mismos, por la vía de la razón, por la vía de la inteligencia. Vemos hoy la obra de esta mente inquieta, que realiza experiencias en todos los campos posibles con un desorden. Por eso es que no puede encontrar la libertad. Necesita primero del orden, con un desorden que no se vio nunca cuando la mente era más restringida y recibía la influencia de ciertos principios que la guiaban en respuesta a un sentido oculto. Ese orden, por eso hay que fortalecerlo para que la libertad florezca, porque ella no va a gestarse ni a nada. Ella florece como resultado de esa actitud interna superior y de esa madurez, porque eso es una madurez de toda la constitución de cada expresión humana. Y eso, hermano, todo el mundo lo tiene que hacer por sí mismo. Nadie lo puede hacer por otro. Puedo o se puede dar ejemplo. Se puede entusiasmar. Se puede, como éramos, estimular. Pero el estímulo tiene que tener respuesta desde adentro de cada uno. Nadie lo puede hacer por otro. Y la inquietud mental que lleva a los desórdenes, a la indisciplina, a la violencia, etc., no va a tener solución por niveles externos. Cada uno tiene que entrar en el orden interno y florecer en la libertad, que entonces controla y estimula el control de todos, como una labor conjunta, como una labor cada vez más abarcante de la unidad superior que todos somos, la unidad del espíritu inmortal humano. Es con la mente libre de sus ataduras anteriores, porque nosotros nos hemos ido atando en nuestro ciclo de descenso hacia la materia, vamos a decir, en el arco involutivo, como también se le llama. Estamos en el arco evolutivo, pero no hemos desenredado todas las grandes incongruencias en que el arco de descenso, sobre todo en la época atlante, las tendencias a hacer el mal, etcétera, las tendencias al aislacionismo de la vida, como que está separada cuando eso es un maya. Los cuerpos nos dan esta ilusión, pero no lo estamos. Tenemos una libertad inherente en todos nosotros y somos una unidad inherente que no se pudo separar, ni se puede separar, ni se va a separar. Y la libertad, repito, orden, no es libertinaje. Pero cada uno la tiene que asimilar por sí mismo. Nadie puede evitar el libertinaje de otro en su verdadero origen, en su verdadera génesis. Y por ello, no podemos nosotros ayudar. Cada ser humano tiene que ayudarse a sí mismo en este arco ascendente.
sí podemos estimular, sí podemos dar ejemplo de orden libre, sí podemos dar ejemplo de no control artificial o obligatorio de nada ni de nadie, sino del autocontrol que da un ejemplo. Por esto es tan, como si dijéramos, tan laborioso. Y hay que elaborarlo incansablemente, sobre todo ya como sentido de fraternidad, de solidaridad, de dar nosotros ejemplos y vibraciones, tanto emotivas, pero sobre todo mentales, que sí llegan cuando se hacen desde el corazón, y desde la dedicación del bien total. Entonces, fíjense, es con la mente libre de sus ataduras anteriores que el hombre tiene que bucear en el interior del universo material, que es el interior de sí mismo, porque estamos todavía dentro de este nivel ya de comenzar a elevarnos, pero dentro de toda esta apariencia de que que no hemos salido en el fondo, pero que, que no es posible salir, y sí, en el orden y en la libertad salimos para descubrir sus secretos, porque nosotros tenemos una serie de obliteraciones de la sabiduría, porque hemos caído en un aislamiento de nuestra verdadera realidad monádica, de nuestra verdadera realidad divina. Y entonces es con esa mente libre de todo lo que se fue atando en el arco de descenso que tenemos que reascender y ayudar a reascender, porque todos somos una unidad. No estamos separados. Necesitó de la libertad para dar este paso y tiene que pagar el precio para asegurársela. Porque no lo puede hacer dominando a otros, sino liberándose a sí mismo. Esa es la única atadura que hay que deshacer, la propia, de la expresión propia, de la expresión aparentemente separada. Ya no puede retroceder a la era anterior a la de la ciencia. Del mismo modo que un adulto no puede volver a la mentalidad del niño. Esa es otra ley que tampoco hemos abarcado en su inmensidad. Y por eso no podemos dominar ni aún a los niños. Tenemos que estimularlos a que ellos se autodominen. ¿A través de qué? Del orden. ¿A través de qué? Del amor, de la solidaridad, de la fraternidad. Ese es el precio que tiene también la libertad de cada uno. Es un autodesarrollo de estas condiciones internas de lo más alto de cada uno de nosotros mismos. La ciencia es un resultado de este desarrollo mental. No puede ir para atrás porque volveríamos a la época de los deseos insaciables, y ya con esta nueva, como dijéramos, capacidad de razonamiento, es imposible. No se puede cerrar la puerta a la razón. La libertad nos ha sido dada para permanecer y se necesita para nuestro progreso, porque es la esencia de la liberación y del progreso superior del alma evolucionante. Es dentro de la libertad misma que debemos hallar la manera de emplearla ordenadamente.
Nadie puede dominar a otro para que pueda alcanzar la libertad. La necesitamos cada uno dentro del orden, pero para darla como ejemplo y para vibrar en armonía con ella, para darle una demostración a los demás. Es dentro de la libertad misma que debemos hallar la manera de emplearla ordenadamente. Y es por, vamos a decir, vibración armónica que ayudamos, no por imposición de ningún tipo. Que esto es complejo, que esto tiene que llevar, como es natural, su tiempo, etcétera, indudablemente. Pero no tiene ninguna otra dirección posible. Es orden en libertad y la libertad ordenada que vibra y contagia o que inspira, más bien. Bueno, contagio lo vamos a usar para las cosas negativas, pero sí es un contagio positivo, en el sentido de que vibra e invita a la vibración de esa misma tónica en los que nos rodean. Y somos responsables porque en el fondo los demás no nos rodean, somos nosotros mismos. La vida es una sola. Lo que percatamos de cuerpos separados, mente separada, etcétera, etcétera, es un maya. En el fondo nadie está aislado. Nadie está dividido. La división nada más que está en la mente, que no ha realizado su esencia. Y la esencia de la unidad del todo, incluido, como es natural, lo que llamamos espíritu, de la cual, del cual no tenemos nosotros ningún tipo de directa y omniabarcante apercepción. Y es por eso que están también tan limitados como podemos ayudar. Necesitamos ser más dignas expresiones, o bueno, dignas expresiones de esa total ese total alcance del espíritu que está en todos lados y que es uno solo. Y hacer que vibren todos los demás que están a nuestro alrededor esa misma ley de unidad. La libertad individual no consiste en la mera reacción. Recuerden, tiene que ser acción pura. Toda reacción ya está desnaturalizada. Así que la libertad individual no consiste en la mera reacción ante las circunstancias, porque tal reacción es compulsiva y mecánica. Y los vehículos siguen funcionando con su ley de aparente diversidad, de aparentes especializaciones, etcétera, etcétera. Y a la vez que es compulsiva no va a lograr la libertad, ni la acción pura, ni la sabiduría, ni ninguna de estas apariencias de diversidades y de separaciones. La libertad debe significar autodeterminación. No una reacción, una autodeterminación. Y ya tenemos entonces la verdadera calidad de la libertad, que se queda en una mera palabra, en una mera reacción, etcétera, cuando no hay este orden
y esta sabiduría que el orden permite expresar. Así que la libertad debe significar autodeterminación, de modo que nadie que sea esclavo de sus pasiones, que se deje llevar por hábitos del pensamiento, de la emoción, es decir, el pensamiento deseo, o de la acción, el que se traduce también en acciones aparentemente diferentes, distintas y hasta contrarias, o de la acción ya establecidos o adquiridos. Por ignorancia puede llamarse en verdad un hombre libre. Nosotros no tenemos una trayectoria propia todavía, sin peligros, sin errores, y por tanto no nos podemos liberar por ignorancia. Tenemos que independizar y elevar el pensamiento al pensamiento del yo verdadero, del espíritu uno, más allá de todas estas reacciones, pensamientos, deseos, limitaciones de los vehículos, limitación de la conciencia dentro de esos vehículos. Por eso, todo eso tiene que sufrir a través del orden un cambio total y una libertad integral. Y ahora lo ratifican de esta manera. No hay libertad en la arbitrariedad, porque el acto arbitrario es el resultado de la influencia de fuerzas incomprendidas que actúan en uno mismo. Las fuerzas elementales, las fuerzas emotivas inferiores apegadas a lo animal, sin razón ninguna o con la razón vencida por la fuerza de las pasiones, etc. Y por eso es que se producen todo lo que vemos a nuestro alrededor de arbitrariedades. Es el resultado de esta mente de deseo, de esta ignorancia de la mente de deseo. Sí que allí no hay solución. Allí lo que hay es complicación. Allí lo que hay es cada vez mayor dependencia a un mecanismo, consideramos, ajeno a la verdadera realidad de lo que cada uno es. No hay libertad, no hay ninguna virtud, no hay nada en estas formas personales de mala conducta, de mal pensamiento, de malas expresiones. Si el acto arbitrario y la acción ejecutada, obedeciendo a fuerzas externas, no a la conciencia verdadera de cada uno, o a fuerzas existentes en nuestra naturaleza externa, esta personalidad ignorante, materializada, brutalizada, animalizada. Así que, o fuerzas existentes en nuestra naturaleza externa, ajenas a nuestro ser interno o a nuestra voluntad, se descartan. Si todo eso de verdad que está complicando y agravando las crisis actuales, o la crisis actual, que la podemos también poner en singular, más bien en singular, porque no hay nada plural verdadero, pero tiene apariencias plurales. ¿Qué otra acción es posible? Es decir,
si todo lo que usted sea una reacción de las expresiones inferiores de la personalidad, puede descartarse y somos capaces de aplicar nuestra voluntad a ese descartamiento a través del orden, a través de la libertad interna y externa, porque se tiene que reflejar también en lo externo para que pueda ser apreciada por otros. Entonces, ¿qué otra es la que es posible? Contesta el señor Sri Ram, la única acción posible debe ser la que puede realizarse de acuerdo a una ley íntima, a ese centro de paz de nuestro verdadero ser. Una acción que expresa la verdad del ser. Y a lo otro, digo él, lo otro, el señor Sri Ram, lo otro lo ha presentado desde el punto de vista de desorden, de arbitrariedad, de reacciones, de lo inferior. Lo que lo puede entonces solucionar es este orden en libertad superior. Y eso está en lo más íntimo, es íntima. No es de algo que se pueda designar en nuestra superficie o exterior a nosotros. Así la ley viene a resultar la base de la libertad. Ese orden. Toda ley es orden. Ley verdadera como es natural. Subyace tanto en la libertad como en el orden. Volviendo a las dos palabras o al par de aparentes opuestos que no son nada más que el complemento de una unidad superior, la vida una, o el origen superior de la vida una, de la que todo surge. ¿Correcto? La ley. Eso es lo que es libertad y orden. Están en esa ley una. Debe haber una ley para la sociedad, debe haber una ley para el individuo y no puede haber contradicción entre ellas, sin que se trate de resolverlas por las malas, porque entonces no se ha descubierto en realidad. Estamos en un espejismo mayábico, porque no puede haber contradicción. Ley y orden son dos caras de la misma moneda, recuerden, y de la misma vida una, que es esa aparente diferencia u oposición entre sociedad y individuo, pero no es así. Sociedad y individuo son nada más que una unidad subyacente. Y por tanto la sabiduría las reconcilia en esa unidad superior. Tal como están ahora las cosas en la sociedad y en el Estado, cualquier relación que exista, ya sea entre los trabajadores y el trabajo, entre los gobiernos y los gobernadores, entre el hombre y la mujer, para no decir más, es una simple relación de compromiso, nacida de un conflicto de, entre comillas, intereses, y no basada en una ley que sale de la verdad o realidad, y que aceptan las dos partes. Por eso todo resulta en cambios y desagrado. Es decir, en la insatisfacción inevitable. No se basa en la ley. No se basa en la unidad. No se basa en el orden. Se va a mantener
en estas aparentes contradicciones inevitables, inevitables. Yo creo que lo último que podemos leer, bueno, no, podemos, hay un poquito más. Quizás, vamos a ver. Necesitamos un nuevo orden de relaciones que comprendan los valores o verdades que el individuo puede realizar dentro de sí mismo. Valores o verdades dentro de sí y a los que pueda responder libremente. Esto es un estado de sabiduría, hermanos, como es natural, y de verdadera redención del espíritu a través de su reunificación consigo mismo y por tanto con el universo. Cuanto más orden hay en un hombre, orden en sus ideas y en sus ideales que representan la verdad con mayúscula, es decir, la realidad como las capta la conciencia pura, liberada, que lo liberará, ¿eh? La verdad con mayúscula, la realidad libera de todo, la rueda de nacimientos y muerte, de la personalidad primero, pero de la individualidad en esencia. ¿Eh? Representan la verdad que lo liberará. Tanto más necesidad habrá de leyes exteriores y poderes que limiten su libertad. Por compromiso total. Porque somos un todo y una sola expresión de ese todo no puede ser la única que tenga toda potestad y los demás nada más que la posibilidad de obedecer. La ley que puede crear tanto el orden como la libertad es la ley de las relaciones justas. Un equilibrio total en el que no hay desarmonía, en el que no hay desorden, en el que no hay dominio de unos sobre otros, sino que todos se autosatisfacen y autodominan en la gran unidad del todo, en la mayor y total unidad de la que surge todo el universo manifestado, o sea, en la única realidad que se manifiesta en la inagotable expresión de riqueza de esa vida en la manifestación. Vamos a dejarlo aquí. Entonces estaría en la para el sábado, que ya será en marzo. En la antigua India. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo. Sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz.
a todos los seres.